Sintonia de Radio Clara, que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a començar ja amb el divendres de tertúlia. Començar de seguida presentant-vos a la gent que tenim preparada per participar a esta tertúlia. Tenim a l'estudi Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bon dia. Saludo a los que no veo. I a l'altra banda, si tot funciona bé, tenim a Toni Valero, des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa. Bon dia, Toni. Hola, bon dia. Bon dia. T'escoltem un poc baixet, però t'escoltem. Si pots apropar-te un poc més el micro, t'escoltarem millor. Vaig intentar-ho. Molt bé. I tenim també a Versus, Ésser Humà Bàsic. Bon dia, senyor Versus. Hola, bon dia. Bon Així dia. està el funcionari dels divendres. Molt bé. A més, et ven molt ben vestidet, eh? Bueno, n'hi ha que parlar de lo que passa abans de la connexió? Jo crec que... Jo crec que no. No contem. Val. Doncs anem a començar este divendres de tertúlia. Anem a començar parlant d'uns quants temes que tenim per així previst. El primer que tenim apuntat, si voleu, és parlar d'aquesta decisió del Tribunal Constitucional que s'assabentaven fa 2 dies, que deia que l'estat d'alarma que va decretar el govern no era vàlid per a confinar-nos a les nostres cases. Una decisió que va ser aprovada per 6 vots contra 5 dins del Tribunal Constitucional. Si us pareix, comencem parlant d'este punt. Comença Antonio, que el tenim així a l'estudi. Antonio. Bueno, lo primero es decir, como todo el mundo que me conoce lo sabe, que no soy experto en leyes, ¿no? Aunque eso tampoco te da ninguna garantía el caso contrario, porque hay que ver las barbaridades que dicen los supuestos expertos, ¿no? Y yo creo que esto es otra de esas noticias que nos va a ocupar en los próximos días y que, desde luego, bueno, pues supone una zancadilla más a las posturas o a las decisiones que ha ido tomando el gobierno para intentar detener y mejorar un poco la situación con la pandemia esta del COVID-19. A mí, bueno, me parece un resultado muy apretado, ¿no? Parece resuelto a penaltis, ¿no? Yo creo que nuestros tribunales, por lo menos de tanta enjundia como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y tal, tendrían que tener otros mecanismos para que hubiera más debate y hubiera unas decisiones consensuadas, ¿no? Porque no puede ser que 6 ganen a 5. Si uno hubiera tenido un mal día y cambia el voto, pues la sentencia sea la contraria, ¿no? Y no puede haber tanta diferencia respecto a una cosa que están analizando. Lo que ocurre con nuestros tribunales, y ya lo hemos denunciado muchas veces aquí, es que parece que están un poco escorados a estribor, que estribor es la parte derecha del barco, ¿no? Pues aquí creo que también se les ve mucho el plumero a la mayoría. Y claro, no sabe si es que realmente ha sido un debate profundo, que han analizado todas las leyes y que no había otra solución y que esto es para garantizar que se cumpla la Constitución y se protejan las libertades individuales y tal, o si realmente es una jugada para poner un aprieto al gobierno de Sánchez porque no le gusta, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que esta sentencia viene por una demanda interpuesta por Vox, un partido tan caracterizado por la falta de respeto a la libertad, ¿no? Claro, estamos entrando en una situación donde libertad se está manipulando el concepto y ahora parece que libertad pues es eso, que no me encierren a mi hijo en una cárcel en Mallorca porque tiene derecho y es libre aunque esté contagiado a salir, o el otro que dice que quiere nadie para decirle las copas de vino que se puede beber y ese tipo de cosas. Hay una sociedad donde hay unos valores, hay unas reglas que hay que cumplir y claro, igual no está bien que desde un medio como el nuestro y siendo del ámbito libertario queramos defender el recorte el supuesto recorte de unas libertades, pero bueno, había una pandemia, parece que estaba clarísimo y que en multitud de países, por no decir todos, se han tomado medidas similares o incluso más drásticas, pero yo me refiero no solamente a China, donde allí no preguntaron a nadie, sino dentro de la Unión Europea también se han tomado decisiones de confinar. Esto se les ha ocurrido decir que tendría que ser el estado de excepción lo que tenía que haber programado. Bueno, no faltaba eso. El estado de excepción está para una guerra, para
una catástrofe que desaparezca toda la infraestructura del Estado y de la administración y cosas. Y no estábamos en eso. Era una pandemia muy peligrosa que estaba atacando mucho a las personas, sobre todo a las personas mayores, y se tomaron una serie de decisiones, supongo que las que pensaron que eran más acertadas. Yo ahí no voy a entrar porque tampoco soy experto en sanidad, pero parece que de momento sí que algo se mejoró y se controló, ¿no? Y en esas estamos ahora con las vacunas y tal, que ese es otro asunto del que ya hablaremos en otra ocasión y que también se ha debatido mucho. Pero en concreto a mí me parece que no es bueno que se hagan este tipo de lecturas de la legislación, sobre todo cuando en otros temas bastante más escabroso y bastante donde sí que se están tocando libertades de huelga, de manifestación, de opinión, el tribunal y otros de su mismo rango están tomando unas decisiones absolutamente arbitrarias y siempre en contra de la libertad, ¿no? Y aquí justamente donde no es que se recorten libertades, sino que por cuestiones sanitarias se le tenía que decir a la gente que no saliera porque había que confinarla, pues como si hubiera tenido una enfermedad de otro tipo y no puede estar en la calle porque contagia al resto de la sociedad, ¿no? Al resto de las personas. Yo creo que es una sentencia absurda que da lectura, da una idea exacta o lo más exacta posible de cómo está nuestra legislatura. No olvidemos también que llevamos 2 años de retraso en cambiar a algunos vocales de tribunales importantísimos. Es decir, y además se juega al politiqueo. Es decir, como no me pongo de acuerdo contigo o no me das esto que te pido, ahora no ayudo a renovar los tribunales. Porque están controlados o al menos la forma de elegirlos por los partidos mayoritarios. Entonces se tiene que ir hacia una justicia que sea lo más independiente posible. Es cierto que los jueces, igual que el resto de personas, van a tener sus ideas, pero que las ideas no les hagan cambiar lo que sería la decisión justa, interpretando esas leyes que ellos conocen bien y que se tiene que observar sobre todo el respeto a la diversidad y a la libertad de las personas. Y yo creo que en este caso pues la han vuelto a cagar y dejan a la justicia pues en bastante mal lugar. Tenemos una de las peores justicias del mundo, no por esta sentencia sino por otras muchas, pero con esto lo ratifican. Así que sin conocer la ley y sin habérmela leído, que parece que tampoco se han leído mucho ellos, pues yo me atrevo a decir que no ha sido acertada esta decisión, a pesar de que es un empate casi técnico y de que los otros 5 magistrados, los 5 miembros del tribunal van a hacer votos particulares y ya veremos cómo acaba esto. Pero de luego lo que no puede ser es que para combatir una pandemia que más o menos está definida y se sabe los remedios que hay que tomar, se pueda proponer el estado de excepción, porque entonces sí que se suspenden todas las libertades, ¿eh? Ellos lo dicen porque tendría que decidirlo el Parlamento. Claro, ahí el Parlamento con el lío que hay, pues dicen, allí estaría la bronca ya garantizada. Claro. En fin, muy bien. Toni, continúes tú. Vale. Tira-li. Jo crec que, bueno, que té poc a veure el que està passant en el que s'està dient. I això no és més que un conflicte que s'està utilitzant més, una cosa més, en l'acoso o la situació d'oposició que s'està fent i l'acoso a l'actual govern. Perquè n'hi ha un problema polític que està, i jo crec que socialment en aquests moments hi ha una tendència, de fet es veu en l'aproximació de vot que se fa cap a la dreta, no? Cap a que el PP està pujant i tenen molta pressa i Vox pues, li va de cine també. Entonces tenen pressa i com que tenen moltíssima pressa pues estan intentant accelerar. I què estan utilitzant per poder accelerar? Per un instrument que controlen, que és el Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional o la gent del Tribunal Constitucional que està per la labor, pues clarament la està fent. I ha dit algo que si ho penses raonablement és una barbaritat, però és una barbaritat hasta merament des de la crònica. És a dir, és que quan va passar la cosa, la dreta estava d'acord en que se fera això i estava d'acord en que s'agafara l'anomenat estat d'alarma perquè efectivament l'estat d'alarma és una situació legal contemplada en la Constitució per a aquest tipus de coses, és a dir, per pandèmies, per coses d'aquestes. Mentre que el que ells estaven plantejant tindria que veure en que n'hi haguera un conflicte social, un conflicte d'ordre públic, quan el que estava passant era que n'hi havia un conflicte, però un conflicte, diguem, que tenia que veure en la salut, que tenia que veure en la sanitat. I això està contemplat. I per això ells mateixos en aquell moment
estaven d'acord en què se fera. El que passa que ara les ha vingut bé intentar pegar-li la volta a això, i pegar-li la volta a això significa el que han fet, portar un recurs, que aquest recurs al final guanye i se lie un sirio com el que s'està liant. Quan la cosa realment, si anem al fons, està clara, i és que la decisió entre tindre, com no sé qui ho dia l'altre dia, si quiero tener 100.000 pobres más o 10.000 muertos más, ¿no? Bueno, pues esa contradicció que té que veure en l'economia i que té que veure en la salut i que té que veure en decisions que efectivament així s'han anat prenent com s'ha fet, no se parla d'això. Se parla de si jurídicament se tenia que haver agafat una llei o se tenia que haver agafat una altra. La conclusió és el mateix, que estem en una confrontació sectaritzada per les diferents llistes electorals i que aquest conflicte ens està portant, com sempre, a evitar la discussió, el debat sobre el tema real i posar-lo en un altre lloc i al final la possibilitat ja no de tindre decisió, com a mínim de tindre opinió de lo que passa, està totalment condicionada. Versus. Sí, buen día a todos. Bueno, no voy a entrar mucho en discusiones, solo haré unas diferencias y apuntaré algún detalle que a mí sí que, por otro lado, independientemente de estas cosas que han comentado mis compañeros, me hacen reflexionar, ¿no? Lo primero es ver las diferencias entre los estados de alarma, de sitio y de excepción, que están perfectamente definidos y concretamente el estado de alarma pues se aconseja o se puede decretar en caso de epidemias, pandemias, crisis sanitaria o desabastecimiento de productos y servicios especiales. Yo creo que el estado de alarma en la situación que se produjo pues cabe perfectamente la definición, porque luego el estado de excepción indica que se puede decretar en la alteración del funcionamiento de las instituciones gubernamentales o amenaza a las libertades y derechos de los ciudadanos. Yo creo que eso no es lo que se estaba produciendo. Pero, en fin, a lo mejor yo estoy equivocado. Y en el estado de sitio, pues, injerencia militar extranjera, insurrecciones internas, rebeliones, golpes de estado, etcétera. O sea que yo creo que si cabía algún estado a decretar, era el de alarma. Vamos, además es que esto es la definición, no estoy leyendo en una tabla que compara los 3 estados posibles a decretar por una situación. Con lo cual, en fin, no entiendo. Habría que leerse la sentencia, pero bueno, este giro me parece ridículo. A mí me parece que esto es de nuevo el juego de desacreditar las instituciones que ya se desacreditan por sí mismas. Es decir, la ultraderecha y la derecha juegan con un discurso y el contrario. Y aquí lo que les interesa en realidad es conseguir que la justicia quede completamente desacreditada. Todos estamos diciendo, echando pestes de la justicia, siendo justo hacerlo, pero es que esto es, digamos, echar más leña al fuego para que con los mismos franquistas que están dentro de estas instituciones conseguir dar la imagen de que el sistema democrático con estas instituciones no va a funcionar. Y así estamos todos diciendo que la justicia no funciona, tal. No, es que esta es la clave. Aquí hay una clave. No denuncian sin ningún prejuicio, sea cual sea el resultado, pues lo que ellos quieren obtener realmente es una desacreditación de la justicia. ¿Para qué? Para que todos pensemos que no estamos en un estado democrático o para que pensemos que hace falta mano dura y un estado que involucione, el involucionismo. Y de esa manera, pues, justificar lo que estoy diciendo, la involución del sistema. Es decir, llegar a una situación, pues, que es la que sueñan todos estos nostálgicos de una nueva dictadura. ¿Por qué? Porque como la democracia no vale para nada, el estado de las autonomías es una basura, sobran cargos públicos y cargos políticos, sobra la democracia en definitiva, pues estos señores están en ese juego, apoyados pues por los que tienen dentro, que son precisamente estos magistrados que no se depuraron en su día, como aquí se ha dicho 1000 veces, en la transición. Con lo cual, esto es miel sobre hojuelas.
no tienen otro objetivo. Si en realidad el estado de alarma en el Parlamento lo votaron, es más, lo exigieron y se ha visto claramente una y otra vez. Pero es que realmente el objetivo es tan oscuro y tan sucio como lo que yo estoy mencionando. Conseguir eso, alterar todo el orden normal que teóricamente nos hemos dado los residentes en este estado, que ha sido pues, un orden democrático basado en unas separaciones de poderes en que las instituciones funcionan adecuadamente. Luego quiero destacar respecto al tema de la justicia que Jueces por la Democracia se reunió con el, en fin, no voy a calificarlo, el Carlos Lemes para que solicite su dimisión, porque sí está en situación anómala el Consejo General del Poder Judicial y la renovación de cargos en las cúpulas de la justicia, pues el paso adelante lo tienen que dar los que están realmente incumpliendo la ley, que son los propios jueces. Bien, porque que no los elijan en el Parlamento no implica que ellos tengan que seguir en una situación anómala. Y si estos señores son tan puristas respecto a la justicia, pues hombre, ellos mismos tendrían que haber dicho, mire, no, hasta aquí nuestro mandato se ha acabado, podemos prorrogar 6 meses hasta que ustedes deciden, pero 3 años, no. Entonces esto está muy manido y es buscar completamente destruir desde dentro y dar una imagen de que esto no funciona para conseguir la involución de ese sistema. Y bueno, pues ahí en ese truqui, pues caen muchas mentes que no despejan las ideas con facilidad. Antonio. Ya lo hemos desmenuzado un poquito, ¿no? Así en primer término. Si acaso, pues recordar, como ya creo que se ha dicho, que estas medidas de confinamiento domiciliario estaban recomendadas por prácticamente todos los especialistas y los organismos internacionales de salud y todo esto. Es decir, que no fue una decisión del Parlamento, o sea, del gobierno español en base a una corazonada que tuvieron, sino que eran las medidas que se estaban recomendando en ese momento para atajar la pandemia. Entonces hicieron lo que estaban haciendo el resto de estados europeos y, bueno, en otros sitios, ¿no? Por tanto, pues no fue una decisión arbitraria y venía avalada por los expertos y por la legislación que tenemos. Y esto, como ya han dicho los compañeros, pues es una maniobra política, es una forma de querer desgastar al gobierno para decir que no sirve y que hace falta otro tipo de autoridad, claro, otro tipo de autoridad que no va a tener esas contemplaciones con las libertades, pero como a ellos parece que las dictaduras y los gobiernos fuertes les gustan más, pues ahí no tienen ningún problema. Y es más, ellos esas medidas también estaban de acuerdo en que se tomaran, simplemente les han visto por ahí un agujero, una forma de, con el dinero que reciben del Estado, porque esos partidos están recibiendo muchísimo dinero porque han tenido muchos votos, pues se lo gastan en tener equipos de abogados para incordiar y para intentar ralentizar el funcionamiento de la administración. Y claro, luego para otra gente pues no hay acceso gratuito a la justicia, hay plazos larguísimos para que salgan las sentencias, es decir, no hay capacidad de la justicia para atender cosas normales y de gente corriente y tienen que estar perdiendo días y días y millones de folios de papel y trabajo de funcionarios para atender una demanda que no tiene ningún sentido y con la que solo pretenden desgastar al propio aparato judicial, ¿no? Claro, esto va a traer muchas consecuencias, no solamente por el debate político que se va a enrarecer y se van a insultar como nos tienen acostumbrados, sino que, por ejemplo, 1,5 millones de multas que hay interpuestas por incumplimiento de esta medida, pues ahora se quedan ahí un poco en el aire. Claro, la gente va a poder recurrirla basándose en esto, ¿no? Si esto queda firme y es esta la decisión final, ¿no? Entonces, el que esté multado por haberse saltado el confinamiento y haber puesto en peligro a sus vecinos y al resto de la sociedad, pues ahora podrá eludir el pago de la multa que se le ha puesto de acuerdo a la decisión que se tomó y a los baremos que se pusieron por cada tipo de infracción, ¿no? Entonces, esto es volver a empezar y pone muy mal lugar al gobierno si, desgraciadamente, la quinta ola o la sexta que vendrá después empieza a subir y va a exigir medidas a lo mejor de un tipo parecido, ¿no? Una vez haya pasado ya la temporada turística, si sigue habiendo contagios, si sigue habiendo aumento de riesgo, pues algo habrá que hacer. Habrá que preguntarle si tienen algo pensado a estos que dicen que la libertad individual es lo más importante, ¿no? Incluso en contra de criterios del personal sanitario. A mí me surgen esas dudas. Nos escribe un oyente, nos dice: la clave está en impedir la movilidad, estado de excepción o limitar la movilidad. Dice, aquí se impidió la movilidad con una ley que no lo permite. Es lo que nos
lo mandan por WhatsApp. Toni. Sí, bé, jo el que volia comentar, estic d'acord en el que s'està dient, que més en profunditat és clar que el que s'està plantejant en el fons és un deteriorament, no? del sistema democràtic. Però a mi me pareix que això passa perquè en realitat el que ens donen en el menú és, diguem d'alguna forma, elegir, que no decidir, entre un sistema autoritari, que és el que està emergint, o sigui, la proposta d'un sistema autoritari que ni tan siquiera respecte les formes democràtiques, front a un sistema formalment democràtic o de democràcia liberal. Clar, si el que tenim que elegir, el que ens donen a elegir és entre aquestes dos formes de dominació, doncs depèn com vaig el dia, una part de la societat s'anirà més a un costat o s'anirà més a un altre, perquè al final ambes les dues acaben en una situació com de fet està passant en aquests moments, on la dreta està podent avançar les seues posicions utilitzant aparentment ferramentes o vertebració del propi estat democràtic o l'estat liberal. Jo trobo que ahí n'hi ha està una part de la clave del problema del que estem parlant, però després retome l'última intervenció. És a dir, què va a passar? Si aneu a estar sempre en aquestes baralles, què va a passar en la vida? Què va a passar en la realitat? I la realitat és que seguim igual, és a dir, seguim en un problema que està ahí, la pandèmia no ha passat, se tindran que prendre determinat tipus de decisions i la controvèrsia entre mantindre prioritàriament l'economia o nivells d'economia o mirar com a prioritat la salut de la població segueix estant allí. I és més, per poder treballar sobre això, n'hi ha que treballar també des del que se diu el pedagògic, és a dir, d'explicar molt bé què s'està fent. Clar, això és molt complicat quan el que s'està rebent per l'altre costat és justament les posicions més de major utilització, més demagògiques que puguen haver, fins i tot això, de la utilització de la paraula llibertat o de tot el que estan fent. I aquesta forma tan demagògica de relació política també té en part aquestes conseqüències. Versus, per cert, ens diuen per així, diu, Lesmes és del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, no del Constitucional. Y si insistís el oyente, digo, el estado de alarma no impide la movilidad. Impedir, contralimitar, es el que ens diuen per WhatsApp. Versus. A ver, lo sé que Lesmes desde el Tribunal Supremo lo decía en el contexto de las dificultades para tener una justicia que no esté completamente manipulada por los poderes fácticos que hemos heredado de la dictadura, ¿vale? Entonces esto era un ejemplo ilustrativo, evidentemente, repito, sé quién es Lesmes. Lo he mencionado porque tiene referencia al deterioro que se está provocando con la justicia, que es provocado, es una, como se dice así, una detonación controlada, ¿no? Un fuego amigo, en definitiva, para crear esta situación insostenible cara a la imagen, porque ellos sí que tienen todas las riendas. Respecto a los estados, sí, ya sabemos que el estado de alarma no puede permitir no permite dentro de esto la limitación de la movilidad. Eso en realidad... La limitación sí, lo que no permite es que se impida la movilidad. Es la diferencia, creo. Vale, pero de todas maneras... Con el estado de excepción se puede impedir la movilidad y el estado de alarma lo que hace es limitar la movilidad. Claro, pero en el estado de excepción te pueden entrar en casa sin ningún tipo de justificación. Entonces, claro, viendo que tienes unas fuerzas de orden que tienen un poquito distorsionado cómo funciona un estado de derecho,
pues igual era un poquito arriesgado irse al estado de excepción. Entonces, es un tema de valoraciones. Yo ni apuesto por el estado de alarma, de excepción ni de sitio, ni por la libertad, ¿vale? Es decir, es una medida que se tomó generalmente en todos los estados cercanos, incluido en este, se requería mucho sentido común por parte de los ciudadanos, entonces yo creo que se establecieron unas medidas que a lo mejor iban un poquito sobradas respecto a lo que les permitía el estado de alarma, pero para conseguir un control efectivo. Me da la sensación, yo no soy jurista, pero bueno, pues esto debería ser comprensible. Evidentemente alguien quiere sacar partido de esto, como es el caso, pues lo utiliza. Bien, entonces, si vamos a ir legislativamente a hilar fino, pues a lo mejor hay alguna jurisprudencia después de esto que indica otros parámetros, porque el derecho, aparte de la costumbre y aparte de la legislación propiamente dicha, se nutre también de la jurisprudencia, con lo cual igual estamos abriendo un abanico de posibilidades más amplio. Quiero decir que yo creo que este no es el foro para hacer para crear un debate profundamente legalista, porque realmente no soy yo conocedor de las leyes, entonces agradezco las puntualizaciones, pero no creo que estemos hilando en esa línea. Lo que quería apuntar sobre lo que decía Tony también es que el dibujados escenarios que son represivos, es decir, la opción de una dictadura, en definitiva, que creo que es lo que quería decir, o la opción de esta democracia, pseudodemocracia. Bien, pero claro, tampoco las alternativas que estamos ofreciendo tienen la suficiente fuerza. Estamos ofreciendo, digo, desde el mundo libertario y además pues, no se tiene ninguna legislación para poder incorporar masivamente a la gente a una fórmula que no esté metida dentro de estas dos. Con lo cual es difícil, además de que la izquierda se acomoda en posiciones tibias normalmente y la derecha en posiciones muy duras y represivas, que es precisamente en la línea que se nos educa a los humanos desde pequeñitos, es decir, para entender que la violencia puede ser necesaria, con lo cual es muy fácil conseguir un posicionamiento genérico de la sociedad hacia posiciones más duras y más represivas, porque desde pequeñito ya te lo han enseñado. Bien, evidentemente, como él decía, el nivel pedagógico tendría que instalarse desde mucho más abajo. Es decir, que se hiciera entender la democracia o los sistemas no autoritarios desde bien pequeñitos. Lo que pasa es que el concepto autoridad es un concepto que se impone desde muy recién aparecidos en este planeta, quiero decir, sobre los humanos. Con lo cual es difícil extirpar ese concepto, de manera que pues oyes aberraciones en cualquier lugar donde te puedas encontrar, en cualquier foro, de conversaciones de gente que entiende la mano dura. O sea, esto es algo que se entiende masivamente, yo no, pero me ha costado, evidentemente, porque vengo de esa educación. Con lo cual se plantea muy difícil. Aparte, insisto, repito, para mis seguidores que los pierdo por mis abstracciones. Dos puntos. Uno, el lado de que la izquierda se acomoda y no realmente no mostramos alternativas firmes, izquierda o mundo libertario, que puedan acoger a las posiciones que no sean las autoritarias, y luego pues que en la sangre ya tenemos introducido el gen de la represión como concepto asumido. Entonces, difícil y delicado hacer entender que las cosas se tienen que hacer de forma pausada y razonable. Complicadito. Nos llega otro WhatsApp, dice: el estado de excepción permite entrar en casa a la policía, pero no obliga a entrar en casa a la policía. Es lo que nos dicen. No acabo de entender tampoco mucho el WhatsApp, pero vamos, es lo que nos va llegando. Aunque recordamos también algún caso polémico durante esta pandemia y este estado de alarma, de policía entrando sin permiso en alguna casa porque se estaba celebrando, o supuestamente, presuntamente se estaba celebrando alguna fiesta allí. Bueno, presuntamente no se estaba celebrando. Más que presuntamente, Sí, por los porque ruidos y la cantidad de gente que exactamente. había. Pero claro, está que el domicilio es inviolable, ¿no? Si no hay una orden judicial. Pero bueno, también estaba el riesgo de que
permitiera la propagación del virus, ¿no? Es decir, estamos en un terreno muy, muy resbaladizo y es evidente que a la mínima pues te puede salir una sentencia que te lo paralice, pero bueno, ese es el funcionamiento de los estados de derecho, es decir, están los tribunales, están las normas por si alguien se pasa, ¿no? Lo que ocurre pues es eso, que estamos aquí tratando temas muy, muy complicados, que yo creo que ni siquiera los juristas se van a poner de acuerdo, porque Hombre, va a haber todas las tendencias. Ha habido claro. un 6 contra 5 que no, Claro, no que estuviera muy claro. Vamos. Solamente en el tribunal. Tú imagínate ahora, pues todos los catedráticos de derecho, todos los expertos en derecho de este tipo, en libertades, las opiniones tan diversas que habrá. Y encima nosotros, pues tampoco es que lo seamos, ¿no? Lo que sí está claro es que, de alguna manera, ese derecho a la movilidad, pues se puede limitar o se tendría que poder limitar. Pues es como cuando dicen, oye, no es que te aconsejamos que no te bañes, es que hay una marejada, hay un de que te vas a ahogar y entonces se cierra la playa o se corta la carretera de Madrid porque va a haber 2 metros de nieve. Claro, puede venir José María Hernández y dice, ¿quién es para decir a mí que yo con mi coche no pase por ahí o intente pasar? Pues ahí está el tema de la discusión sobre la libertad suprema individual y los derechos a proteger al resto de ciudadanos de decisiones irresponsables. Yo creo que hay aquí tela para cortar y que, bueno, pues ahí está. Lo único que pasa es que no es con buena voluntad con lo que se hace esto, ni de aclarar las cosas, ni de garantizar libertades. Es un ataque, es una batalla política donde parece que todo vale, desde el insulto pues a las maniobras como este tipo de demandas y tal. Claro, justamente gente que se la suda, con perdón, el tema de la libertad individual, como lo han demostrado en muchísimos otros casos, el tema de Vox y de toda esta gente que se remolinea alrededor de estas posturas tan de extrema derecha. Ese es el peligro. No sé si voleu afegir alguna cosa més al voltant d'este debat, Toni versus Toni. Algo més que afegir? No, pareix que no. Versus? No, está silenciado. Versus. No, está bien. Creo que lo hemos tratado con bastante coherencia y con sentido de Estado. Nos hemos posicionado, nos hemos posicionado ahí a favor del Estado represivo democrático que nos llevará a mal lugar. Pero bueno, tenim una telefonada que no puedo preguntar si es per participar y sobre el tema que estem parlant, així que anem a jugar-se-la y si no, doncs el tallarem. Pero bon día, buenos días. Buenos días, soy Paco de Mislata, lo estoy oyendo. A ver, Paco, dinos. Sobre lo que estamos hablando, ¿eh? Sí, es interesante esto. A ver. De que la derecha no ha colaborado con el gobierno, al revés. Lo que van es a enriquecerse con los enfermos, como veis, a privatizar todo, a hacer negocios con los enfermos, con los enfermos no se negocia, se curan y se colabora con el gobierno. Ayer en Madrid hicieron a los premios de la pandemia con la bandera, como viste tú, iban en los coches para hacer más justo, cada uno en un coche, con la bandera. Los patriotas son los trabajadores que dan la producción a España y pagamos la Hacienda. Ellos no. Bueno, pues hicieron la política allí en Madrid. Y ahora la Ayuso, ahí en Madrid, este tiempo atrás, convocó elecciones anticipadas. Dice, no, yo a le gano yo al gobierno. En vez de colaborar con el gobierno, fue al revés. Dice, el gobierno dice, no, hay que respetar la pandemia para que no haya más contagios. Pues ella al revés. Que vayan de libertad, que estamos en libertad, que vayan de botellones y de borracheras. Y no ha pagado me he enterado yo que no ha pagado aquí a los empresarios de bares ni nada, el presupuesto que da el gobierno. O sea, que van al negocio a tumbar al gobierno, lo que dice el gobierno sí, yo sé que no. Y van a privatizar todo, que devuelvan todo lo que han privatizado, que eso es robar. Cuando ellos gobernaban, los contratos los firmaban ellos, como gobernaban ellos, no, que devuelvan todo lo que han privatizado, que eso es robar. Muy bien. Lo público. Bueno, pues un saludo a todos, y si ellos gobernaran, hubiéramos muerto ya todos. Un abrazo, Paco. Un abrazo a todos. Salud. Gracias por escucharme. Salud. Muchas gracias a ti por llamar. Salud. Anem a... No sé si voleu dir algo o si no canviem ja directament de tema i entrem en altre, que també està d'actualitat als mitjans o no. Apuntava jo per així, el titular, vos ho ficava, diu, es pot criticar a Cuba? Toni Valero, vinga, te va a tocar comenzar este melonet. ¿Tiene la pregunta? ¿Es pot criticar a Cuba?
Ara és evident, no? Te tornem a escoltar, baixet i lluny del micro, no sé per què. A veure si... Ara millor o no? Igual. Pareix que sí, a veure, anem a... Tira-li. Ara no... Ah, sí, ara sí. Ara me sentiu o algo o què? Ara millor. Ara millor, sí. I n'hi ha una cosa en forma de megàfon. Jo li pegue a veure si això té que veure, però, claro, no ho sé. Sí? Ahí t'escoltem bé, Toni. Sí? Vale. Clar, jo crec que la història de Cuba és que mai podem saber què haguera pogut passar. És a dir, un procés de transformació social que ha sigut acosat de la manera en què ha sigut acosat el procés cubà, és impossible saber què haguera passat si no s'hagueren donat aquestes circumstàncies. És dir d'una altra forma, és clar que el bloqueig econòmic per banda de, obligat i sobretot protagonitzat per els Estats Units no és l'única raó que condiciona la situació actual social i econòmica de Cuba, però sí que és clar que és una causa o un element fonamental de fer impossible que se pugui saber què haguera passat si això no s'haguera donat. Per tant, jo crec que lo fonamental en aquests moments, més enllà de poder criticar o no la situació que s'està donant, que per altre costat és una situació relativament pareguda a la que s'està donant en tota la regió i té que veure la conjuntura actual del tema de la pandèmia i de societats que estan basades econòmicament en lo fonamental en el tema dels serveis i en el tema del turisme. I això té també molt que veure en la pandèmia. Jo crec que aquestes són les causes en aquests moments que han fet que s'agreuge o que la situació, diguem, s'isca de mar, entre cometes. Però el fons va més enllà. De totes formes, això trobo que també seria un altre debat. I me tinc un segonet perquè m'estan cridant que tenim una visita no esperada de persones de l'Ajuntament. Tranquil, Toni. Versus, ¿continúes tú? Sí, yo quería iniciar esto con Estas últimas semanas, casualmente, hemos hecho un pequeño panorama de Sudamérica por las elecciones de Perú. Hemos hablado del estado en el que se encontraba Colombia, que ha habido una represión continuada al día de hoy con 94 muertos. Bien. No se ha sabido nada del asesinato del presidente de Haití a manos de militares colombianos entrenados en USA y, sin embargo, tenemos una avalancha de Cuba-Venezuela dentro de los medios nacionales, sobre todo de tirada nacional, sobre todo los madrileños, ¿no? Los del centro de este estado español. Claro, evidentemente es sorprendente que se estén dando protestas en Cuba porque es un país que supuestamente está sometido a una dictadura y ahí pues al primero que abre la boca pues o lo meten en la cárcel o lo inflan a palos o se lo cargan, cosa que parece ser que no, porque justamente a mí me ha parecido muy llamativo que las imágenes con las que se ha ilustrado esta represión pertenecían a la represión del 1 de octubre en Cataluña. O sea, esto es una cosa que en las redes ha circulado mucho, imágenes de actuaciones policiales y mira que por dónde resulta que pertenecían a actuaciones de la policía española en Catalunya. Això ha sigut una trolejada que va fer el company Miquel Ramos mitjançant Twitter enviant imatges del que va passar a Catalunya ficant el hashtag de SOS Cuba. Però ha sigut a partir d'una trolejada que va fer Sí, pero la difusión por parte de el troleo ha sido muy
muy hábil y muy efectivo, porque se ha extendido como la pólvora dentro de las redes ultraderechistas y neofascistas y fascistas del planeta en general estas imágenes como para ilustrar, mira lo que está pasando en Cuba. En principio es verdad que no tenemos una información, o por lo menos yo no he oído, habiéndome intentado informar, quiero destacar que haya habido muertos ni haya habido cargas policiales al nivel del que se quiere dibujar aquí en los medios de nuestro país, ¿no? Pero en definitiva, pues si el pueblo pues no está a gusto o tiene algo que reclamar y no es escuchado, pues es muy normal que se den protestas en la calle. Es decir, esto no pasa nada. De hecho, aquí pues tenemos protestas día sí, día también. Tanto sea como huelgas por motivos laborales, como en 2011 hubo aquí una ocupación masiva de las calles. Y bueno, pues tampoco creo yo que sea una cosa tan anómala que la gente se manifieste. Otra cosa es entender cuáles son la situación que tienen que vivir en los cubanos a partir de que no pueden hacer ninguna transacción económica con el resto de países, pues están sometidos a un bloqueo que ya dura demasiado tiempo y que ya está condenado incluso por la ONU. Con lo cual, yo creo que aquí, si estuviéramos sometidos a ese bloqueo, yo no sé en qué condiciones estaríamos viviendo, en qué condiciones se mantendría la paz social. Sería difícil. Y ahí, pues durante muchísimos años, hasta las protestas de ahora, que supongo que son las más destacadas y que no creo que hayan sido las únicas durante todo este tiempo, pues tengan un poco para mí la sorpresa de que al final pues ha ocurrido un poco, pues dada la gran presión a la que está sometido ese pueblo, pues que la gente pues se posicione y reclame más acción para a los dirigentes. No sé, yo tenía un detalle también para apuntar, pero lo he perdido ahora mismo, pero vamos, no parece que haya muertos en las protestas, ni parece que sea un derrame de sangre masivo, ni nada de esto. Yo creo que el comportamiento de la comunidad internacional tendría que ser un poquito más solidario y pasar un poco por encima de este fascismo represor el que tienen sometido a este país, que es muy pequeñito y que sus científicos han sido capaces de sacar 2 vacunas, que no las pueden administrar porque tienen bloqueado la obtención de jeringuillas. Entonces, es un poco paradójico que un país exportador de sabiduría, porque en muchísimos países hay médicos cubanos ayudando a recuperarse por la pandemia, no se puedan vacunar ellos porque no les llegan jeringuillas. Es una situación dramática y entiendo que podemos estar en una dualidad a la hora de posicionarnos, puesto que siendo un gobierno que es supuestamente o manifiestamente autoritario, pues está sometido a una presión tremenda y, bueno, pues tiene sentido que la población también manifieste su descontento porque no vive a gusto. Bien, pero bueno, es un poco dual, como vamos con temas duales, parece ser hoy, porque con lo del estado de alarma estamos también en una posición así un poco difícil, ¿no? De asegurar que es la buena. Este es un poco lo que concluiría yo. Antonio. Bueno, pues antes de hablar de Cuba voy a condenar al régimen de Marruecos, a Israel, al de España también, a la Comunidad Europea, a denunciar los desahucios, la precariedad laboral, los ataques al pueblo catalán, por supuesto, y una vez condenado todo lo condenable de lo que tenemos aquí, que es mucho, pues ya con todo el respeto y con toda la ignorancia que puedo tener sobre un tema tan lejano, sí que pienso que se puede hablar de Cuba, igual que se puede hablar de otros sitios, pero hay que hacerlo con racionalidad y un poco admitiendo que se puede estar equivocado y que lo que se trata es de saber un poco qué es lo que pasa y de qué forma se puede ayudar a la gente que está en conflicto, ¿no? Que está peleando. Está claro que Cuba no es Colombia, la represión no es la misma, la situación sanitaria tampoco, el sistema educativo tampoco es el mismo. Es decir, yo en 1994 ya saqué un artículo que lo publicaron en La Turia donde yo ya hacía esas observaciones, ¿no? También decía
que el bloqueo es importante, ha hecho mucho daño, pero no es todo. Hay que tener en cuenta que Cuba durante muchísimo tiempo se dedicó a producir azúcar exclusivamente, que era comprada por la Unión Soviética mucho más por encima del precio del mercado mundial, con lo cual Cuba, bueno, pues estaba recibiendo no solamente divisas, sino también recibía muchísima ayuda tecnológica y suministros industriales de la Unión Soviética y su bloque, porque eran, digamos, hermanos proletarios y sobre todo porque también era una cuña que la URSS, el Pacto de Varsovia, tenía a la puerta de los Estados Unidos. Sabéis que hubo una guerra fría y que había una pugna ahí por ver quién dominaba el mundo. Entonces Cuba era una joya muy preciada en esa política de dos bloques. Se deshace la Unión Soviética y, claro, el azúcar la tienen que vender a los precios normales del mercado, con lo cual hay una crisis absoluta en Cuba. No tiene recursos energéticos suficientes, pero claro, sí que tiene sol, por ejemplo, y tiene mar. Es decir, lo que no tiene justificación es que 80 años después de la revolución las tiendas estén vacías o que falten muchas cosas fundamentales. Es decir, o que no haya más que un periódico y una televisión. Es decir, el tema de las libertades no se puede justificar porque Estados Unidos nos amenaza. Yo creo que eso ya sirve, pero sirve un poco para intentar consolar o engañar a nosotros mismos. Y hay mucha gente desde aquí que con menos información que yo, o la misma, pues ha negado lo evidente de que estaba pasando algo, ¿no? Decían que si eran imágenes de El Cairo, que si eran imágenes de Cataluña. Bueno, yo vi y han salido que había banderas de Cuba y gente que se veía que es cubana, ¿no? Ahora, yo no sé los miles que había, eso tampoco, porque también se puede manipular, porque lo vemos que aquí, según donde hagas la foto, parece que hay muchos o hay pocos, ¿no? Pero tal es así que hasta el mismo presidente Díaz-Canel ya ha reconocido que ha habido manifestaciones, incluso acepta que pueden tener razón en algunas de las reclamaciones que están haciendo. De hecho, ya ha instaurado 2 medidas que van a un poco a intentar paliar esa falta de comida y de medicinas, ¿no? Y de dinero. Porque claro, es que tú estás allí y es muy duro que la gente que tiene dólares pueda entrar a una tienda donde hay de todo y tú que no tienes, pues no hay nada. Luego, además, hay una burocracia, hay un centralismo, que bueno, eso es una esencia del estalinismo y tal, y del leninismo, que todo pasa por La Habana. Entonces, pues había absurdos de que un día había mucho pollo y luego el resto de la semana no había pollo. Al día siguiente tocaba arroz, es decir, se perdía mucho tiempo en la burocracia. Hay una película que se llama Guantanamera que explica muy bien eso de la burocracia, ¿no? De cómo tiene que pasar todo por el Comité Central. Y ese tipo de cosas son fallos que han hecho que Cuba no se haya recuperado, a pesar de tener muchos recursos, como digo, y de tener un sistema sanitario y una educación que son envidiables, eso sí, y otros muchos valores. La policía pues reprime, pero no reprime de la forma en que reprime pues en Haití, en Colombia, en muchos sitios que estamos viendo, ¿no? O sea, que hay que decir lo bueno y lo malo, o lo regular, y la posibilidad de cambiarlo. Pero claro, igual que estamos exigiendo que el pueblo catalán pueda decidir, también hay que exigir que el pueblo cubano pueda decidir, aunque se equivoque o aunque no elija lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Porque claro, lo mejor según nosotros, porque nosotros no tenemos las carencias que tienen allí. Y está claro que hay gente que no está de acuerdo con lo que ha devenido la revolución, porque claro, la revolución no es la de 1960 o el 65. Al principio ni siquiera era de partido único. Allí estaban socialistas, había muchos anarquistas que después fueron reprimidos, muchos de ellos. Todavía no se sabe muy bien qué pasó con Camilo Cienfuegos, su extraña muerte y muchísimas cosas. Es decir, la revolución ha ido evolucionando hacia el peor de los sentidos. Y ahora, cuando se ha abierto un poco, lo ha hecho el sector más puntero, que era el turismo, y ahora lo que se ha metido allí son sobre todo empresas españolas, Meliá y compañía. Es decir, se está cogiendo lo peor de los dos sistemas, lo peor del comunismo trasnochado y duro y represor, y lo peor del sistema capitalista, que es el libre mercado y la explotación de los recursos y de la gente. Entonces, yo creo que el pueblo cubano tiene derecho a equivocarse, ojalá no se equivoque y ojalá pues transforme un poco su realidad. Pero claro, en cuanto al régimen, pues hay que reconocer los avances que ha traído y los cambios que supuso después de la dictadura de Batista y de lo mal que lo habían pasado allí, y también la lentitud en organizar una sociedad mucho más igualitaria y sobre todo con recursos, porque claro, si algo tiene Cuba es que está mejor repartida la pobreza. La pobreza sí que está bastante equilibrada, todo el mundo es un poco pobre. Bueno, hay una élite que sí que tiene de todo, que son los que mandan, que son los...
los grandes del partido, pero quiero decir que no hay fortunas como tenemos aquí que tienen medio país y ganan todos los días 30 o 40.000 millones de euros, ¿no? Esas cosas no se dan, esa desigualdad no existe. Pero sí lo que faltan muchas cosas, falta libertad de prensa, faltan muchísimos derechos y falta sobre todo los recursos mínimos para comer y para vestirte y para algo que después de 60 años pues la gente piensa que ya se tenía que haber conseguido, porque claro, han tenido periodos especiales, pero ya tan especiales y que sean tan largos ya no es especial, es una realidad. Que estés en el ascensor y a media tarde se vaya la luz y ya no haya hasta dentro de 2 o 3 horas. Son cosas que al principio de la revolución sí que estaba un poco justificado, era entendible, pero 60 años después, de alguna forma, todo eso se tenía que haber ido arreglando, con independencia de que condenamos el bloqueo de los Estados Unidos, que no tienen por qué meterse en la política de Cuba, ni en la de Haití, ni en la de ningún sitio, porque Estados Unidos se mete en todas las políticas, incluida la nuestra, y eso sí que es condenable y no se puede justificar. Pero decir que todo está bien y que todo es culpa de Estados Unidos me parece un recurso simplón y que sobre todo no responde a la realidad absoluta, ¿eh? Tiene parte de verdad, pero no es eso solo lo que está ocurriendo. Ojalá las cosas vayan mejor y el pueblo cubano, que por otro lado es digno, es combativo, es solidario, pues consiga mejorar su situación y no caer en manos del capitalismo neoliberal. Ojalá que no, que haya una tercera posibilidad o la quinta o la que ellos quieran dotarse, que son ellos los que lo tienen que decidir. Toni Valero. Clar, jo estic totalment d'acord amb l'últim que acaba d'escoltar, clar, però jo trobo que allí és on està el problema. És a dir, jo crec que la societat cubana, si li va furtar la seva capacitat, el seu dret a poder decidir i a la seva pròpia sobirania, com a conseqüència de la situació de divisió del món en blocs. El tindre que apostar clarament per el bloc anomenat socialista, una de les conseqüències que efectivament va tindre ha sigut un bloqueig econòmic, però que no sols és econòmic i que efectivament intervé i afecta directament en les condicions d'existència de la població. I el que me fa por és que, desgraciadament, s'estiga repetint en una part la història. En la mesura que estem en un moment a nivell internacional on s'està tornant a repartir les zones d'influència i el poder en el planeta. No? I ahir me fa por perquè s'estan veient jugades, per exemple, tot el que té que veure per altre costat, per exemple, en Ucrània, i el que té que veure ara en Cuba, i no sols en Cuba, sinó també en Amèrica Latina, que sembla que tinga que veure en una altra forma de repartiment o en una profundització del repartiment del món d'una altra manera. I això és algo que també n'hi ha que tindre en compte a l'hora d'analitzar. De totes formes, jo trobo que avui en dia, tant per al poble cubà com per a la comunitat internacional, siguem partidaris de la democràcia liberal o de la democràcia popular o del comunisme libertari, l'objectiu que a mi me pareix que no sols és comú, sinó que és més important fer-lo com a blanc i intentar aconseguir és efectivament el llevar el bloqueig, fer efectiu, fer realitat la decisió de la ONU de no fa tant de temps en la que els únics països que al final se van oposar va ser Estats Units i Israel. Perquè al llevar el bloqueig econòmic se podria generar una situació que podria ser que donara per a poder obrir expectatives per a, com s'ha dit així, situacions o resolucions més creatives i diferents a les que ens estan oferint. Però la condició per a que se pugui exercir la sobirania del poble cubà està en llevar, en aconseguir llevar aquest bloqueig que impedeix el seu propi desenvolupament social. Per això crec que és tan important, no sols per les conseqüències
d'una forma mecànica que pot tindre l'economia, sinó per la conseqüència que té en tot el procés. I això me pareix que podria ser una forma de el plantejar aquesta lluita a tota la comunitat internacional i al propi poble cubà com una manera d'afrontar aquesta situació, me pareix que seria correcte. Versus, per cert, ens apuntava un oient que sí que hi ha una persona morta reconeguda a aquestes mobilitzacions i també ens apunten que hi ha, que estan circulant llistes de persones desaparegudes, inclús d'algun company llibertari anarquista a Cuba que es troba en aquest moment desaparegut, que no saben res d'ell. És el que ens envien el nom, però no anem a anomenar-lo per així, no siga que no siga molt recomanable fer-ho per antena. Però són informacions que ens van arribant per xarxes. Versus, tira-li. Bien, no, evidentemente no, yo no manejo información perfeccionada, pero bueno, en principio si es así, pues hay que lamentar gravemente que todos estos temas de disturbios conduzcan a que haya personas que fallezcan o que hayan desaparecido. Evidentemente no estamos diciendo que el gobierno cubano tenga un comportamiento impoluto en todas sus acciones, pero bueno, en definitiva, con todos los motivos que ha tenido para tener una sociedad tremendamente agitada, pues no es de los lugares donde más agitación social existen. Por la represión que hay, bueno, pues por el motivo que sea, en principio no es de los países más agitados o agitadores. Y bueno, en definitiva, claro, la transición a una sociedad democrática en el modelo neoliberal, pues no sé yo si sería una cuestión a tratar para un país que ha vivido pues la revolución cubana y que ha tenido pues una situación, digamos, durante una primera época tal vez de una vida más o menos equilibrada y socialmente bastante justa, ¿no? Y esto pues lógicamente los cubanos pues, también lo han entendido, por supuesto con todas las imperfecciones y por supuesto pues no defendiendo un régimen, yo no creo que haya sido stalinista, porque las figuras de los comunismos, en este caso de este comunismo iberoamericano o americano, centroamericano, pues no son exactamente calcadas de las fórmulas de Rusia, bueno, de lo que fue la Unión Soviética o el bloque del este europeo, sin más porque digamos, la población pues no es tan grande y la forma organizativa pues es bastante más sencilla. Siempre entendiendo pues la anécdota que comentaba Antonio referida a Guantanamera, esa película tan divertida en la cual pues bueno, se refleja en cierto modo lo poco comprensible para los cubanos que haya tanta burocracia para una gestión tan sencilla como un entierro y que se tome con esa clave de humor que es el giro que siempre le dan los cubanos a las situaciones vitales, ¿no? De todas maneras, hay una cosa que llama como de costumbre la atención y es que el alcalde de Miami está pidiendo una intervención con bombardeos en Cuba. Claro, no sé yo si esto es ese mensaje que el castrismo y el comunismo cubano está hundiéndose y tal, cuando, bueno, realmente el motivo de las pandemias, en este caso concreto, de las protestas, en este caso concreto, es por la situación de la pandemia y las restricciones añadidas por el estado derivado de esta crisis sanitaria. Pero de todas maneras, hay algunas comparativas por ahí que, bueno, pues la cantidad de muertos, que no estoy justificando lo que haya muertos o no, pero proporcionalmente los 11 millones de cubanos han tenido 1.500 fallecidos y, bueno, pues en España tenemos aquí ya una caterva grande. Brasil, por ejemplo, pues ha desbordado todas las cifras, con lo cual dentro de eso es un país cuyas
sorprendentemente, condiciones higiénico-sanitarias y el comportamiento de la población respecto a la pandemia, pues ha sido, no voy a decir ejemplar, pero bastante correcto, ¿no? Claro, evidentemente, si tienes estas restricciones, tienes escasa dotación de todo, insisto, en la falta de jeringuillas para poder aplicar dosis de las vacunas que ellos mismos han creado, que han creado no una, sino dos, pues claro, la gente reacciona pensando que es inaudito que teniendo las posibilidades no se pueda dar por la incapacidad, en este caso del gobierno, que es sobre el que ellos tienen que pedir responsabilidades, de dotarse de lo necesario para eso, pasando por donde sea. Porque claro, aquí la gente lo que pasa es que se está muriendo. Y eso ya son palabras mayores en cualquier situación, en cualquier país. Con lo cual, bueno, pues no sé cómo se resolverá, pero desde luego no es ni la crisis del Estado cubano, ni el fin del mundo en la geoestrategia, ni nada parecido. Son unas protestas que hay que destacar como las miles que hay y los estados represivos que miles hay, como ha mencionado Antonio, pues Arabia Saudí, Emiratos Árabes, que por cierto tenemos ahí un emérito de este país, en fin, Israel, pues hay muchos estados que son, yo creo, incluso activamente más represivos y más autoritarios, o igual por lo menos que el estado cubano, lo cual yo haría un sopesamiento y equilibraría un poquito esta radicalidad que de repente en avalancha se va hacia unas protestas, bueno, pues que son sociales y que, bueno, pues tendrán las consecuencias desafortunadas que ya han mencionado al principio el oyente que nos ha apuntado las desapariciones. Esperemos que mejore, pero desde luego si no hay una colaboración internacional y no hay una ayuda solidaria por parte de todos los estados y rechazan definitivamente todos los impedimentos que se están poniendo a Cuba desde hace muchos años, pues evidentemente se van a encontrar muchas más dificultades. Es decir, hay que mojarse, hay que participar para bien, no para intervenir en formato de colonización, ¿no? Antonio, ¿quieres añadir algo más? Bueno, muy poco. Yo simplemente la idea era esa, decir que por qué no se puede criticar a Cuba si se está hablando de otros muchísimos sitios, ¿no? Es decir, no se puede criticar porque es de los nuestros. Bueno, vamos a ver. Entonces no somos ecuánimes, ¿no? Ocurre como lo que estamos viendo aquí, ¿no? En los últimos tiempos. Hay gente que se pasa todo el día haciendo chistes muy graciosos sobre pues los del PP, la Ayuso y todo esto, que vean que te ríes y qué tal. Pero cuando llega el gobierno o los agentes sociales que firman un recorte de las pensiones o el tema de los interinos, se ha acabado la crítica y se han acabado los chistes. No, yo creo que también, si es criticable, hay que criticarlo también, aunque tú pienses que son los nuestros, porque tan nuestros no son, por lo menos con las políticas que están llevando a cabo. Y en el caso de Cuba pasa igual, habrá cosas que están bien y cosas que están mal. Y si hay unas movilizaciones, pues habrá que ver qué es lo que pasa, y si nos piden que difundamos, bueno, pues que hay detenidos y eso, pues claro que hay detenidos. Como lo sabía cuando se estaba persiguiendo a los homosexuales, o no se perseguía a los homosexuales. Y Ceausescu, aunque no venga a cuento, no era un tirano sanguinario y durante años y décadas estuvo ocultando lo que había allí o lo que había en Camboya. ¿Por qué? Porque ponían un hoz y un martillo en su bandera, ya no se podía criticar. No, hombre, eso no es así, ¿eh? Hay que estar con el pueblo y con la gente que lucha de todos los sitios, ¿no? Y entonces, bueno, pues el pueblo de Cuba pues tiene la mala suerte de estar geográficamente donde está. Entonces, Estados Unidos quiere que sea una colonia para tener allí pues lo que tenía antes, para vacaciones, para casinos, para ese tipo de cosas, ¿no? Y no quiere tener una espinita allí tan cerca de su frontera. Pero yo pienso que lo que tenían que hacer, es una opinión, evidentemente, cada cual hará lo que quiera, ¿no? Y hay muchas maniobras para que no sea así. Las multinacionales pues se están apoderando de todos los negocios, de la extracción de minerales y la generación de energía eléctrica y tal. En México, en Argentina, en Perú, que tienen unos recursos inmensos, son las empresas multinacionales, muchas de ellas españolas, las que están allí quedándose con los beneficios y evitando que todos estos países pues formen una especie de mercado donde ellos mismos
comercien y equilibren sus balanzas, ¿no? Con los productos que uno tiene y que otro puede exportar y tal. En vez de que sea o Estados Unidos o ahora China, desaparecida la Unión Soviética, Rusia aún sigue teniendo mucho poder y mucho negocio, pero parece que ya no le interesa tanto Cuba, pero China sí que se está metiendo muchísimo en América Latina, ¿no? Porque tiene dinero y tiene recursos y entonces dice, si se van estos, me meto yo. Y eso sería un fallo, que salieran de unos y cayeran en otros, ¿no? De Guatemala a Guatepeor. Entonces, yo creo que es los propios pueblos y los países de la zona los que tienen que organizarse y tienen que decidir su futuro, sin interferencias ni de Europa ni de nadie. Entonces simplemente era eso, ¿no? Reconocer, pues sí, que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y si hay protestas y no puedes usar el internet o sabes que hay gente detenida, como la hay, pues bueno, pues habrá que denunciarlo. Pero no de una forma oportunista como puede ser, pues que lo haga, pongamos por caso el ABC, que con los presos que hay aquí no lo denuncian lo que pasa aquí o lo que pasa en Marruecos y se van a Cuba a denunciar un caso solamente, ¿no? Es decir, hombre, denuncia lo que pasa donde ocurren miles y miles y ocurren todos los días. Entonces sí que puedes protestar. Iba a decir, o el alcalde de Miami que nombraba antes Versus. Sí, claro, esa gente están resentidos con lo que pasó, es la burguesía sobre todo la que salió de allí, se llevó lo que pudo y lo otro lo tuvo que dejar y han venido trabajando siempre en contra del gobierno de Cuba, ¿no? Ahí está lo de la bahía de cochinos y los intentos de volver atrás la decisión que el pueblo había tomado, ¿no? De hacer la revolución y echar a la burguesía. Entonces no se puede tomar como referencia tampoco lo que diga la gente de Miami, que ya han demostrado la poca ética que tienen. Pero hay otros muchos cubanos que están fuera, que están trabajando, que están estudiando o que son artistas que se han tenido que venir aquí porque allí no podían publicar, porque allí no se trata de que escribas bien o cantes bien, allí se trata de que el partido diga si tú puedes publicar entre los 30 libros que se publican ese año, si toca el tuyo, porque a lo mejor el hermano del presidente del Comité Central también escribe y aunque no escriba bien, pues va a publicar él, o va a cantar y va a hacer un disco, porque tú eres los Bam Bam, pero si eres un grupo nuevo y que encima es un poco crítico, que haces rap, haces esas cosas, pues tú no publicas. I això és el que se queja la gent també. Molt bé, voleu afegir alguna més, Toni Versus, al voltant d'aquest punt, Toni? Sí, a veure, precisament si es consideren dels nostres, precisament per això n'hi ha que criticar-los més i ser més rigorós en l'anàlisi, no? El que passa és que el poble cubano Cuba, el procés cubà no és Polònia ni Txecoslovàquia, és a dir, no és un alliberament extern el que fa el procés revolucionari i això significa que té arrels en la pròpia població i per tant una part de la població que sí que entén equivocadament o no i en el seu dret a equivocar-se està d'acord en coses que podíem pensar que són o efectivament ho poden ser criteris autoritaris en tal de defensar-se o utilitzar aquesta excusa en una situació en la que ha hagut agressions econòmiques, militars i de tot tipus. I això fa que es creï una situació que és diferent. Ara, l'objectiu que al meu entendre té els Estats Units no sols és fer-se econòmicament de lo que pugui haver ahí, competir en Xina o competir en Europa, fins i tot que va ser de les primeres en clavar-se en les primeres apertures, per dir-ho d'alguna manera, sinó que no quede record. Així n'hi ha un objectiu. No n'hi ha que deixar res que recorde i que pugui donar exemple a que un poble se pugui alçar e intentar crear el seu propi camí. I aquest és l'objectiu, destrossar aquesta idea. I clar, encara que això signifique pagar un preu polític, social, econòmic o com siga. I a mi me sembla que una de les persones que avui en dia està més convençuda de lo que acaba de dir és l'abuelito Paz que va per ahí com a president dels Estats Units i que va de demòcrata i de que ell és molt bo. La política, l'abuelito Paz és la cara il·lustre de la cosa, no? Però no és ell, és la política demòcrata dels Estats Units. Sempre ha sigut una política molt agressiva respecte al que passa que una forma d'agressivitat més intel·ligent i diferent a la que proposa i practica el Partit Republicà, és evident. Però respecte al tema de Cuba sempre han sigut molt agressius i trobo que ara, en aquests moments on, com he dit abans, està havent una altra forma de repartiment de les cartes a l'hora de dominar i de les zones d'influència en el món,
el que està passant té que veure també en això. El que passa és que això no seria possible si no se donara la situació que se dona. És a dir, no se pot dir que siga per algo un element extern, és per la situació interna que n'hi ha, creada, i ahir és tot el que hem parlat, però és la pròpia situació interna la que pot permetre aquest nivell d'intervenció actual. Ara, la resposta a això jo crec que és pues això, un poc de mesura, de proporcionalitat, de situar Cuba també en el context actual, temporal i espacial, on està, i bueno, no n'hi ha que ser un gran sociòleg ni un gran analista per a veure algo tan simple com que si un dels elements fonamentals que estem criticant del govern cubà és la repressió, pues la forma, en principi almenys, tan diferent en com s'està enfrontant aquest problema avui en Cuba i fa poquet en Colòmbia, o no sols en Colòmbia, perquè Colòmbia és perquè fa 4 dies, en qualsevol altre puesto que està baix la influència, diguem, dels Estats Units. No? Versus, ¿vols afegir algo més? No, en definitiva es que hemos tratado bastante en profundidad en la medida que podemos acercarnos al problema todo y yo creo que no hay más que añadir. Además tenemos un par de temitas ahí también interesantes que desentramar. Sí. Antonio, ¿quieres apuntar algo para acabar? Bueno, prácticamente nada, ¿no? Simplemente dudar de que dure mucho, valga la redundancia, el bloqueo que tienen los Estados Unidos, ¿no? Porque hay países y algunas ya potencias importantes como Francia o incluso España, que también en Cuba tiene muchos intereses, que están insistiendo y pidiendo que se retire el bloqueo, ¿no? Porque quieren hacer negocios y quieren ser los primeros, ¿no? Es decir, que va a haber otras potencias que tienen también mucha producción industrial y mucho mercado externo que tarde o temprano o van a convencer a los Estados Unidos o van a actuar por su cuenta, de forma clandestina o de forma de intermediarios, igual que se hace con el comercio de armas, porque armas se vende a todo el mundo, ¿no? Y que se va a conseguir que entren esos productos que los Estados Unidos ahora está evitando que tenga la gente, que tenga acceso a esos bienes de consumo, ¿no? Entonces, yo no sé cuánto tardará, pero no puede eternizarse ese bloqueo que es absurdo y que no tiene ningún sentido y que encima es injusto y es una canallada, eso está clarísimo. Así que nada más, pues larga vida y mucha suerte al pueblo cubano y a todos los pueblos del mundo. Doncs entrem en altre tema. El va començar Versus, que iba per a youtuber. Y se ha quedado un influencer. Y se ha quedado un influencer, diu Antonio. Versus, youtubers amb 26 milions de seguidors i les barrabassades que diuen alguns. Versus. A ver, si es que no tiene mucha miga esto en realidad. Es decir, viviendo en un mundo en que impera la estupidez como criterio, pues poco se puede esperar de cosas como esta. Pensemos que yo creo que no se ha hecho ningún estudio al respecto, o igual sí, pero la cantidad de horas que se dedican a al ocio basado en tecnología, llámese gamers, llámese redes sociales, llámese video streaming, etcétera, es inmensa. Es decir, la mayor parte de la ocupación del tiempo, sobre todo en la juventud, hasta 40 años, vamos a decir, está basada en las apariciones en todos estos medios. Con lo cual, además, si esto se está fomentando desde las plataformas, porque YouTube, bueno, yo tengo experiencia porque alguna noticia difundida con algunos canales que he trabajado ha tenido éxito y se ha recaudado un dinero. Es decir, si además esto te permite pues generar una cantidad económica y te permite vivir incluso fuera de España y para buscar no pagar impuestos, pues ahí tenemos toda la mezcla. Es decir, la mayoría actualmente, o bueno, una parte importante de los jóvenes están obsesionados con parecerse o calcar modelos de éxito que son los que se están, digamos, publicitando en los medios
dándoles toda la pompa, de gente que no tiene nada que aportar. Es decir, a mí el término influencer me parece que está dañando tremendamente la adquisición de conciencia, la adquisición de criterio y la adquisición de formación de la gente en general, no voy a decir solamente de los jóvenes porque ahí participa casi todo el mundo, en contra de lo que antaño recogíamos, o por lo menos yo, para crear mi propio criterio y construir mis formas de pensar y tal, que era el referente. Es decir, estamos ahora en una lucha clarísima entre el influencer, que es un término, o el influenciador, que es un término de marketing perfectamente, totalmente efímero, porque lo que hace es destacar sobre lo que se llaman ahora clickbaits, que son impactos sobre el referente, que es alguien que ha construido un pensamiento elaborado, que ha creado una forma de establecer razonamientos adecuada, con cierta coherencia, independientemente de lo que prodigue o lo que opine o lo que difunda, ¿no? Pero por lo menos es una construcción que tiene sentido y que se fundamenta en algunos razonamientos claros. Esto no ocurre en este mundo, ¿no? En esta parte de desarrollo cognitivo por parte de los que están relacionados con los medios audiovisuales actuales, los gamers, etcétera. Pero no hay que olvidar que para los otros humanos que no están tan pegados a todo esto, un referente es el señor de Zara. Bien, es decir, si nosotros enfocamos que queremos ser de mayores como este tipo de personajes que realmente a lo que es el humano no aportan absolutamente nada, pues no nos podemos quejar que para nuestros descendientes, para nuestros jóvenes, los referentes sean personajes efímeros que no aporten absolutamente nada, que simplemente pues tengan gracia o no, o sean divertidos o no. Y dentro de esto, pues se permite que tengan cabida cualquier tipo de aberración que quieran manifestar. Bien, ayer, sin ir más lejos, en un programa que me hace mucha gracia, y últimamente pues le he dedicado un poco de atención, aparecía una niña diciendo que había tenido mucho éxito en las redes porque había salido diciendo que se iba a dejar el pelo largo para que hacerse una coleta y que fuera suficientemente largo como para limpiarse el trasero con ello. Bien, esto había tenido un impacto enorme y ella, digamos que se vanagloriaba de haber tenido éxito respecto a eso. Bueno, pues un poquito este es el nivel. Es decir, la estupidez está sentada, pero porque hay muy poco aporte o hay muy poca influencia por parte de los que estamos, en cierto modo, obligados a impregnar a la sociedad, digamos, de conciencia, cultura, no manipulativamente, sino para abrir el campo de que la opinión pueda ser más amplia. Estamos recortando de manera que nuestros comportamientos lleven a ese recorte en la adquisición de una visión del mundo mucho más amplia y que no participe de lo que desgraciadamente luego viene como consecuencia, que son los comportamientos aberrantes y las opiniones, sobre todo, inadmisibles, ¿no? Y voy concretamente al referente que habías, bueno, a la referencia que hacías sobre el personaje este que se vanagloriaba de no utilizar condón, por ejemplo, entre otras cosas. Es decir, estas burradas, pues ahora mismo pues han salido a la palestra porque tuvo mucho impacto, pero bueno, yo he visto también cursos de un tipo que decía cómo se debía ligar y que tuvo mucha repercusión en las redes, y este tío pues está ahí también. Es decir, si pusiéramos un poquito el foco en lo que está ocurriendo y supiéramos desmontar toda esa artimaña que utilizan en todas estas personas, dando nuestros puntos de aportación con la frescura, el dinamismo y las formas lingüísticas que las hacen comprensibles, sin la densidad que puede tener una tertulia del estilo de La Clave, ¿no? Que para mí era fantástica en su momento en la televisión española, pero que no son formatos que sean ahora mismo admisibles, o por lo menos no entran con facilidad, pues habría que hacer ese esfuerzo. De hecho, pues yo manejo esas ideas
Y bueno, me gustaría entrar en formatos así, no haciendo el idiota, pero de una forma dinámica y fresca. Evidentemente, eso es un lenguaje que entra mucho mejor a la juventud, que está sometida, digamos, a los ritmos y al dinamismo que provoca, pues, su acercamiento al mundo gamer, al mundo de la instantaneidad. Pensad que hay fórmulas que están teniendo mucho éxito, que es subir vídeos de máximo de 15 segundos, ¿vale? Y expresar ahí algo. Y eso está teniendo un boom tremendo. Es decir, no estamos adaptados para contrarrestar todo eso, o al menos no lo estamos intentando, con lo cual tampoco podemos culpar a los que lo hacen de lo que están haciendo, porque para ellos es un éxito, que es lo único que tiene sentido en esta sociedad de hoy en día, ser notorio y tener éxito, aunque sea puntualmente, que es lo efímero de todo esto. Antonio, 26 millones de seguidores. Sí, a mí eso es lo que más me sorprendió y lo que más me aterroriza, ¿no? No el caso en concreto, que también del Naim Darriche que ha dicho pues esto que ha comentado Versus, ¿no? Que vacilaba de que engañaba a las chicas, que decía que podía eyacular eso porque era estéril, que estaba operado, no sé qué, y entonces no tenía que tomar medidas, ¿no? Y presumía de ello, ¿no? Claro, ahora cuando ya ha dicho que lo van a investigar y tal, pues ya ha dicho que se había equivocado y que no era eso exactamente lo que quería decir. Pero bueno, eso es un caso concreto de los muchísimos que hay, ¿no? A mí lo que me hacía reflexionar es decir que una persona así, con ese nivel de imbecilidad, que pueda tener 26 millones de seguidores. Claro, que luego te vas a lumbreras de la oratoria como Messi o como Sergio del Madrid. Del Paris Saint-Germain. Exactamente, sí, ya se ha ido, menos mal. Es decir, que tienen discursos de 3 o 4 palabras, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué tiene 80 millones de seguidores en todo el mundo? Cosas así, no son los millones que tiene ahora. Cuando en mi caso llevo 10 años y pierdo 2 y gano 1, una cosa así, vamos ahí, no, nadie te sigue. Tampoco es que tengas un discurso muy interesante, pero bueno, por lo menos a veces opinas de cosas que están ocurriendo y protestas y tal. Entonces eso no te da seguidores, te da seguidores pues esta cosa tan facilona y tal. Claro, ¿cómo la gente joven, aprovechando las redes sociales que son muy propensas a estas cosas, ha caído tan bajo? Pues porque también los medios serios que ahora se quejan de que han perdido influencia, porque también han bajado mucho el nivel. Claro, tú ves los debates de la televisión o los programas de la radio donde el mejor periodista es el que tarda más segundos en decir gol. Claro, hemos llegado a lo facilón, a lo chabacano, a lo efímero, a decir, tú dices hoy una burrada y mañana hay 5 millones ya aplaudiéndote. Ese es el peligro, y yo creo que contra las redes sociales y esta utilización que se hace, pues no podemos hacer mucho, pero yo creo que no hay que rendirse. Hay mucha gente que se está saliendo ya de las redes de Twitter o incluso de Facebook y tal, porque dice que no tiene sentido y que no tiene remedio, ¿no? Posiblemente tengas razón, pero yo de momento pienso que se puede seguir. Y intentar pues otro nivel más culto y más documentado de decir las cosas. Y por otro lado, pues también vigilar a quien corresponda lo que se dice que puede ser opinión, hay que garantizar la libertad de opinión, aunque sea una tontería. Ahora, lo que no se puede permitir es que se difundan insultos, verdades sobre el sistema sanitario, o sea, se manipulen y se tragiversen o se digan falsedades. Eso sí que se tiene que controlar por quien proceda. Pero claro, hay que garantizar a todo el mundo el derecho a opinar y a decir cosas, aunque diga una gilipollez, ¿no? Por otro lado, lo que sí que habría que hacer es educar a la gente, a los niños, visto que ya tenemos perdido el terreno de los libros y del debate y esas cosas, es decir, bueno, ya que están los medios estos técnicos, ayudemos a la gente joven a usarlos, ¿no? Que sepan discernir lo que es verdad, que sepan buscar más información, no fiarse de un influencer solo, sino influencer ninguno. Tú te tienes que influir por el resultado de contrastar las informaciones que recibes y tener tu propia opinión. Y eso se tiene que enseñar en las escuelas y en casa y donde haga falta, ¿no? Es decir, no dejarlos indefensos a los 7 años o antes, no sé a qué edad se regalan ahora los móviles, imagino que ya ha bajado la media, y dejarlo solo ahí a que se vaya detrás de cualquier idiota que dice barbaridades, ¿no? Habrá que explicar a la gente o se den cursos en la escuela, igual que se enseña a Reyes Godos y eso, que imagino que ya no se explica porque nadie era capaz de aprendérselo. Ahora hay que dar otras cosas y entre ellas el uso de la tecnología y de las redes sociales, porque estamos en sus manos y están haciendo mucho daño a la gente por el tema del racismo, por la violencia. Estamos viendo que un día sí y otro no hay agresiones, no solamente a mujeres, sino también a cualquier persona que la consideran inferior o la consideran diferente. Y encima por gente muy joven, algunos ni siquiera tienen mayoría de edad. Es decir, eso es un problema de nuestra sociedad. Y eso
es reflejo de lo que está pasando y de lo que se ve y lo que se mueve en las redes sociales. Entonces, si no se puede impedir, que parece que es difícil, por lo menos ayudemos y enseñemos a la gente joven, a la más tierna infancia, a manejarse ya en estos medios. Si sabe descargarse y sabe programar y tal, tiene que saber también cómo se discierne una opinión razonable, aunque sea contraria a la tuya, de otra que solo es una barbaridad y que es una tontería y que ahí no vas a sacar nada. Simplemente gente que va a ganar dinero con hacerte tu seguidor de él. Entonces yo pienso eso, me ha lamentado la cosa, no solamente lo que ha dicho este tío, que lo rechazo y lo critico, sino la posibilidad de que cualquier imbécil, que podría ser yo también, pues tenga 28 o tenga 30 millones de seguidores. Es decir, ¿cómo puede haber 30 millones que siguen eso? Es lo que a mí me alarma. En fin. Toni. Sí, a veure, jo pense que benvinguda la ruptura del monopoli de mitjos de comunicació, no? I de que la comunicació estiga en els mitjos que controla l'anomenat mercat i l'anomenat estat. Des d'aquest punt de vista, me pareix que aquesta realitat és fantàstica. Ara, què és el que passa? Pues que, efectivament, la realitat de les xarxes socials i de tota la nova forma de comunicació reflexa els valors dominants de la societat. Eixen, clar, eixen. El que passa és que la diferència és, bueno, que el fet de que tinguen la paraula persones i sectors de la societat que no la tindrien i que se puguen comunicar està molt bé. El que passa és que la tindran i reflexaran el que són o la situació en la que estem. I això és el que ens comporta este tipus de problemes. Claro, després és difícil el que se puga tindre la capacitat de criteri propi si no n'hi ha una reflexió, una profundització en les coses de les que s'estan parlant. I això se complica quan s'està en un moment, com s'ha dit així, no? On l'instant, per dir-ho d'alguna forma, és el més sagrat, on en nom d'un llenguatge que siga dinàmic i que siga fresc, en realitat el que passa és que s'imposen determinades valors, entre altres coses, per exemple, la superficialitat a l'hora d'analitzar les coses. Aquesta és la problemàtica, però jo sí que pense que és molt important que la gent jove que ja té una sensibilitat i una consciència diferent puga reflexar-la i materialitzar-la en aquests nous espais. I que en tot cas sempre som una porta oberta o som una esperança en comparança en el que s'ha tingut fins ara, que era un absolut monopoli de la informació i de la comunicació per banda de les empreses que funcionen en base a l'Estat o en base al mercat. Anem a fer una ronda ràpida. Lamente una vegada més que se'ns va quedar un tema sense analitzar en profunditat com passa a la resta de mitjans. I així es volien proposar no oblidar-ho ni deixar-ho de banda, que són les 211 persones que han mort mentre treballaven en accidents laborals, el que anomenem així terrorisme patronal. Fem una ronda més per si voleu afegir alguna cosa d'aquest tema, si voleu afegir alguna cosa sobre els youtubers, sobre este cas del que estem parlant, i si voleu afegir també o dir alguna cosa al voltant d'aquestes 211 persones que han resultat mortes mentre treballaven. Ens escriu un oient, ens diu a qué se llama exactamente youtubers. Digo, es una generalidad que actualmente ya no tiene mucho sentido. Es como decir locutores de radio o presentadores de televisión. No hay un factor en común que una a una cantidad de personas tan diversa al margen de utilizar una herramienta útil, YouTube, herramienta que vosotros también usáis. Doncs jo em refereix youtubers, entre altres, a les persones que viuen i que han fet o tenen
quasi com a professió. No sé si es pot dir així, però que la seva ferramenta de guanyar-se la vida, podem dir-ho, no sé si podem dir-ho així. És la definició se m'ocorreix ara així ràpidament. Versus. Sí, un apunte. Una sí, ronda vos queda, Un apunte muy rápido sobre lo que comentaba Tony, y es que hay que ver si realmente hay tanta libertad y tanta independencia dentro de estos nuevos medios. Desafortunadamente, pues el control pasará también a las grandes magnates. Claro. Pero bueno, yo es que confiaba mucho en cuando apareció Internet, la palabra anarquía y libertad me vino, y mundo libertario me vino a la cabeza enseguida, y sin embargo ha resultado que no era tanto así. Respecto a las cifras estas que se manejan, yo creo que, siendo que parece ser que son buenas noticias porque se ha reducido la siniestralidad, resulta que ha habido un parón en la actividad grande, con lo cual yo creo que en realidad lo que ha habido es más muertos por accidente laboral, porque si ha habido... No he aclarit. 211 persones fins a abril, si no m'equivoco, són les dades, no? Fins el mes d'abril. Pues entonces es otra burrada, quiero decir, porque ahora que se ha emprendido la actividad, se ha emprendido a lo loco una vez más. Es decir, como hay que producir todo lo que nos ha producido durante este año atrás, pues ahora vamos al límite, ¿no? Y bueno, pues celebrando que haya habido este salto en el control de inspecciones en el campo español, que parece ser que ha tenido algunos frutos, se echa de menos que haya un respeto a las condiciones laborales y que se establezcan también este tipo de inspecciones o este tipo de controles para que se cumplan estrictamente, porque, bueno, pues aquí también lo que estamos hablando es de en juego vidas humanas, con lo cual yo no sé si esto es un tema menor. A mí me parece tan importante como, o igual de importante por lo menos, como las condiciones de contratación. Es decir, el mundo laboral está hecho unos zorros y como no se acometan bien todas las legislaciones y las medidas que hay que tomar, pues estaremos siempre en lo mismo. Aparte de que, bueno, pues siempre pagan los mismos, ¿no? Yo no he visto a ningún gran empresario que tenga un accidente laboral. Sería muy sorprendente. Laboral, digo, otro tipo de accidentes igual, pues desafortunadamente igual los tienen, pero directamente empresarios o gente de primer o segundo nivel dentro de las empresas rara vez tienen estos problemas, a no ser que sea in itinere, que eso es un accidente de tráfico. Pero bueno, llama la atención que siempre recaiga sobre los mismos, con lo cual hay que duplicar o triplicar todas las medidas de protección. No se puede mantener esta situación, porque además es una fórmula de no invertir las empresas en lo que tienen que invertir, ¿vale? Entonces, todos estos beneficios que se tienen y tal, pues tienen que repercutir en que haya una calidad en el puesto de trabajo suficiente como para que todo se desarrolle sin ningún tipo de riesgo. Es que, vamos, de hecho, yo tengo un ciclo formativo de prevención de riesgos laborales. O sea, sé perfectamente de lo que hablo y tampoco es tan complicado, ¿eh? O sea, yo como técnico en esto lo puedo decir. Entre otras cosas, que es que yo, como me aburro, hago ciclos formativos a tropel. Pero eso ya se lo contaré a los oyentes en mis escritos. Molt bé. No sé qui continúa. Antonio diu que continúa él. Bueno, pues sí, me voy a atrever, visto cómo está el reloj, la velocidad que lleva. Bueno, pues en lo que estábamos hablando de los youtubers, seguramente nos hemos equivocado y hemos generalizado porque era una cosa de cogido al vuelo, ¿no? Hay mucho más debate y, por supuesto, hay que reconocer que hay muchísima gente joven que está haciendo cosas increíbles en cuanto a música, a diseño, a cómics y tal, y en las redes les está viniendo muy bien porque las grandes empresas pues no les daban salida, ¿no? Entonces sirve muchísimo y se están haciendo muchas cosas. Grandes noticias y muchas denuncias que ha habido de malos tratos y de represión se ha podido hacer porque ha habido imágenes que se han transmitido por las redes, porque si no el ABC y Televisión Española y tal no dicen nada. O sea que tiene lo bueno y tiene lo malo. Hemos sacado lo malo porque era lo último que había ocurrido. Bueno, y en cuanto a esto de los accidentes, pues ya lo ha dicho Versus, ¿no? Presumen de que son 20 menos que en el mismo periodo de 2020, pero claro, es que ha habido un parón y no se ha trabajado las mismas horas, ¿no? Lamentablemente lo que resta de año igual sube, ¿no? El otro ejercicio que ya está completo fueron
780 muertos en 2020, que son muchísimos, ¿no? 780 personas muertas por ir a trabajar. Sí, sí, y bueno, Que y 2 vas a millones y trabajar, pico de accidentes, y exacto. no sabes si vas a volver. Exactamente. Y en unas condiciones terribles. Y claro, como hay que invertir más en seguridad y todas estas cosas, pues muchos empresarios lo que hacen es que se van a otros países que tienen unas legislaciones más lasas o no tienen legislación, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en Bangladesh, donde el día 9 de julio pues, hubo un accidente en una fábrica con 52 muertos y 25 heridos, ¿no? Pero es que hace 2 años hubo otra con 100 y pico. Y tenemos la de 2016, que fue terrible, más de 1.100 y pico muertos en una fábrica de textil donde se confeccionaba la ropa que aquí solemos usar nosotros y que nos venden nuestras grandes marcas. Eso no fue aquí, En Bangladesh. O sea, es decir, que no todo se produce aquí y cuando los empresarios se van a otros sitios, como allí no les obligan, pues todavía se preocupan menos de las normas de seguridad y de protección. Bueno, y ya simplemente, pues como ya no queda tiempo, voy a decir que ha salido la revista Al Margen, que la tenéis aquí en Radio Clara y en otros puntos y que está muy bien porque va sobre la libertad de expresión frente a las mordazas, que es lo que nos está ocurriendo ahora y que tanto comentamos. Así que comprarla, pasar por aquí, que aquí os la darán, y si no, pues pasáis por el Ateneo. Y nada más, también decir que el día 19 será el 80 y tantos, 85 años ya de la Revolución Española, ¿no? Revolución Social. Pues nada, animarse y a celebrarlo. Y que el 21 hay convocatoria por las pensiones, si no me equivoco. Exactamente, ¿no? También lo tenía puesto, pero me lo iba a dejar porque parecía que no da tiempo. El día 21, que es miércoles, a las 7 de la tarde, 19 horas, en la Plaza de Manises, en defensa de las pensiones, que no está arreglado ni muchísimo menos el asunto ya, a pesar de que digan que han conseguido un acuerdo, el mejor de la historia y todas esas tonterías, ni muchísimo menos, hay que seguir peleándolas. El mejor de la Vía Láctea, también. Toni Valero, te va a tocar acabar la tertulia, y sí que a veure lo que dius. Bueno, vale. Sobre el tema del youtuber, no res, pues recordar això, que desgraciadament el cos de les dones i de les persones que practiquen una sexualitat no normativa s'ha convertit en camp de batalla. I després, respecte als accidents laborals, pues clar que la prevenció laboral té que tindre en compte també el tipus d'economia i el tipus de treballs que hi ha. I clar, el problema d'ací és que se combina estructures laborals, com la que pugui ser la del Corte Inglés o la de la Ford, en prou d'estructures laborals molt xiconetes, molt de xicotet comerç, molt de xicotet empresa, de taller, i la forma de treballar aquest tema ha de ser diferent segons el que siga. Entre altres coses, per aconseguir el millor resultat. Mentre que a les grans empreses jo trobo que el que hi ha que fer és un seguiment i per suposat, ser molt restrictius i ser, en tot cas, fins i tot repressius, si n'hi ha que fer-lo per la seva pràctica en aquest tema, a les xicotetes empreses i als xicotets tallers crec que n'hi ha que ajudar-los per a que puguen realment fer una política laboral que contemple el dret a la seguretat que tenen totes les treballadores i tots els treballadors. Doncs acabem. Finalicem per avui este divendres de tertúlia. Per cert, hi ha una informació relacionada amb el primer tema que parlàvem, que está en portada en mitjans. Diu: Carmen Calvo quiso aplicar el estado de excepción al comienzo de la pandemia y Félix Bolaños lo rechazó. Félix Bolaños es el nou ministre de Presidència en esta remodelació que ha hagut del govern. Finalicem. Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari Al Margen, Toni Valero, des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa, i versus Eser Uma Bàsic, funcionari des divendres d'aquestes tertúlies. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Una abraçada. Mucha salud a todos. Un abrazo. Cuidaros. Salud. Gràcies. Salut, una abraçada. Lliure directe Radio Clara. Nosaltres s'acomiadem ja fins dilluns, també, que tornarem a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure Directe Radio Clara. De seguida vos deixem amb la segona edició de l'Espai És lo que hay amb Manolo Gallego i Rafa Rius. Lliure Directe Radio Clara.